Arcángel Miguel conoce la tristeza profunda como pocos seres celestes conocen. Desde el inicio de la historia humana, él ve de cerca el peso que cae sobre los corazones. Observa lágrimas que nadie ve. Escucha gritos silenciosos que nadie oye. Él estuvo presente en guerras, en lechos de hospital, en entierros silenciosos, en casas donde la Navidad llegó, pero la alegría no. Él vio madres enterrando hijos, padres perdiendo el sentido de la vida, jóvenes ahogados en vacío existencial, ancianos sintiéndose olvidados, especialmente en esta época en que las luces brillan por fuera. Pero la oscuridad grita por dentro. Mientras muchos piensan en Arcángel Miguel solo como el guerrero poderoso, aquel que pisa la cabeza de la antigua serpiente, pocos se dan cuenta de que él también es llamado por muchos santos y almas místicas, consolador en las batallas interiores, defensor de los que lloran solos, guardián de las almas que caminan por la noche oscura. La propia Biblia, en el Apocalipsis, muestra a Miguel combatiendo al gran dragón, símbolo del mal que intenta devorar la esperanza de los hijos de Dios. Aquel combate no quedó preso en las páginas de la Escritura. Hoy, ese mismo enfrentamiento ocurre dentro de muchos corazones, especialmente cuando la tristeza profunda intenta engullir su fe, robar el sentido de su vida y apagar la luz de esta Navidad. Es como si en cada Navidad, cuando Dios reenciende la esperanza en la tierra, el enemigo intentara apagar esa luz dentro de los corazones más heridos. Y es justamente ahí que Miguel se levanta con más fuerza. Y en esta Navidad, en que quizás la mesa esté puesta, pero el corazón esté vacío, él se inclina de modo especial sobre aquellos que cargan una tristeza que no pasa. Quizás sea su caso. Quizás usted esté viendo este video ahora justamente porque carga una tristeza profunda. No es solo un desánimo, no es solo un día malo, no es solo cansancio. Es aquella tristeza que lo despierta de madrugada, sin motivo aparente, como si alguien apretara su pecho por dentro. Es aquella sensación de vacío que hace que todo pierda el color. Es la voluntad de llorar sin saber exactamente por qué. Es el nudo en la garganta en medio de la misa de Navidad. Es la sensación de que todo el mundo celebra, menos usted. Es el pensamiento escondido. ¿Valdrá la pena continuar? Es la tristeza que los remedios ayudan, pero no curan completamente. Que la terapia alivia, pero no disuelve por entero. Que las distracciones consiguen adormecer por algunas horas, pero después vuelve, más fuerte, más densa, más pesada. Es la tristeza del alma, la tristeza espiritual, la tristeza existencial que solo quien pasa por ella entiende. Pare todo ahora, apague la televisión, silencie el celular, cierre otras pestañas. Porque en los próximos minutos usted va a oír consejos espirituales profundos, presentados bajo la protección y la luz de Arcángel Miguel, para personas que sufren exactamente lo que usted está sufriendo ahora. No son consejos superficiales del tipo piense positivo o va a pasar. Son consejos de guerra espiritual, de cura interior,
de transformación de la tristeza en camino de gracia. Hopeful, venidos de la experiencia de la Iglesia, de la Biblia, de la vida de santos y de almas que aprendieron a luchar sus batallas en las manos de Dios. Arcángel Miguel, según la tradición espiritual, combate directamente uno de los mayores males que puede atacar un alma: la tristeza profunda que paraliza, que quita el sentido, que roba la esperanza, que susurra que nada más vale la pena. Pero, al mismo tiempo, él sabe que esa misma tristeza, cuando es puesta en las manos de Dios, puede convertirse en uno de los mayores caminos de santificación, de maduración y de transformación. El enemigo usa la tristeza para alejarlo de Dios. Pero Dios permite la tristeza para acercarlo a Él, de un modo que usted jamás se acercaría solo en la alegría. Todo depende de cómo usted seriamente responde a la tristeza que carga. Los santos, inspirados por Dios y protegidos por Arcángel Miguel, explican que existen dos tipos de tristeza. La primera es la tristeza mundana, venenosa, que lleva a la desesperación, al pecado, a la muerte espiritual. La segunda es la tristeza santa, purificadora, que lleva al arrepentimiento verdadero, a la conversión profunda, a la unión íntima con Cristo crucificado. La tristeza mundana es alimentada por el enemigo. La tristeza santa es iluminada por la gracia. ¿Cómo distinguir una de otra? La tradición espiritual, bajo la mirada de Arcángel Miguel, nos enseña algo muy concreto. La tristeza mundana lo aleja de la oración, lo hace dudar de Dios, lo empuja hacia el pecado, lo aísla de las personas, le quita toda la esperanza, lo convence de que su vida no tiene valor. Ya la tristeza santa lo acerca a la oración, lo hace confiar más en Dios, incluso sin entender todo. Lo purifica del pecado, lo acerca a las personas correctas, lo llena de una esperanza extraña, silenciosa, pero firme, incluso en medio de las lágrimas. Es como si Miguel, viendo esa tristeza santa, se pusiera a su lado y dijera: no es el fin, es paso, deja que Dios trabaje. Examine la tristeza que usted carga y verá de dónde viene. Antes de dar los consejos prácticos que Arcángel Miguel inspira para almas en la tristeza profunda, necesitamos entender lo que la Biblia dice sobre esto. En 2 Corintios 7, versículo 10, San Pablo escribe: la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para la salvación, que no trae remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. San Pablo está diciendo exactamente esto. Existe Hopeful, tristeza que salva, y Sad, tristeza que mata. Existe Hopeful, tristeza que lleva a la vida eterna, y Sad, tristeza que conduce a la destrucción interior. La tristeza santa, que viene de Dios o es permitida por Él, lleva a la conversión, al cambio de vida, a la hopeful, búsqueda sincera de ayuda, a la apertura a la gracia. La tristeza mundana, provocada por el pecado y por el enemigo, lleva al encierro, a la revuelta, al orgullo herido, al aislamiento, a la voluntad de desistir. Y Jesús mismo experimentó sed, tristeza profunda en el Getsemaní. Él dijo a los apóstoles: mi alma está déspera hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó una tristeza tan profunda que sudó sangre.
Él sabe lo que es mirar al futuro y ver dolor. Él sabe lo que es sentir el peso de la soledad. Él sabe lo que es tener ganas de decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Esto nos enseña algo crucial. Tristeza profunda no es señal de falta de fe. No es necesariamente debilidad espiritual. No es castigo de Dios. Es parte de la experiencia humana que hasta el propio Dios encarnado experimentó. Y si Jesús experimentó tristeza profunda y la superó, nosotros también, con su gracia, podemos atravesar ese valle. En la historia de la Iglesia, ¿cuántas almas, cuántos santos y cuántas personas simples aprendieron, bajo la protección de Arcángel Miguel, a transformar su tristeza en combate espiritual, en intercesión, en oferta, en camino de luz? Ellos lloraron, sí, vacilaron, sí, dudaron, sí, pero no quedaron solos. Había siempre un ángel a su lado, y en especial el príncipe de los ángeles de Dios, Miguel. Esta es la primera gran lección que Arcángel Miguel quiere ayudarlo a comprender sobre tristeza profunda. Ella no necesita ser inútil. Toda tristeza puede tener sentido. Todo dolor puede tener algún propósito. Toda noche puede esconder una aurora. La diferencia está en cómo usted enfrenta esa tristeza, con quién usted enfrenta esa tristeza y en quién usted entrega esa tristeza. Y en los próximos minutos usted va a aprender exactamente cómo hacer eso. Entonces, si usted está sufriendo con tristeza profunda ahora, si apenas consigue continuar, si siente que su alma está al borde de un abismo, escriba aquí abajo como acto de fe: Arcángel Miguel, enséñame a vencer esta tristeza. No es solo un comentario, es una oración, es un clamor del alma por ayuda. Y Arcángel Miguel, que ve sus lágrimas, lucha por usted delante de Dios. Deje también su like si usted está desesperado, luchando contra la tristeza y necesita urgentemente de ayuda espiritual real, no de frases hechas, no de consejos vacíos. Si aún no está inscrito en el canal, suscríbase ahora y active la campanita, porque aquí son compartidos enseñamientos profundos, consejos espirituales concretos, oraciones y reflexiones que lo ayudan a transformar sufrimiento en camino de gracia, especialmente en este tiempo santo de la Navidad. Usted puede pausar rapidito para hacer eso, después volver. Pero vuelva, porque ahora vienen los consejos prácticos que pueden cambiar todo. Respire hondo. Usted no está solo en esa tristeza. Jesús estuvo donde usted está. Muchos santos estuvieron donde usted está. Y Arcángel Miguel está ahora a su lado luchando por usted. Usted también va a vencer con la gracia de Dios y con los consejos que vienen ahora. Ahora vamos a los consejos prácticos que, a la luz de la tradición espiritual y bajo la protección de Arcángel Miguel, ayudan a personas con tristeza profunda. Son 10 consejos esenciales. Vamos a comenzar con los 5 primeros. Consejo 1. No huya de la oración, incluso si parece imposible. Cuando la tristeza lo ataca, la primera reacción del alma es huir de la oración. Arcángel Miguel ve esto constantemente, así que la persona comienza a hundirse. Los pensamientos vienen: Dios no lo oye. No sirve de nada rezar.
Usted ya rezó y nada cambió. Esto es una de las mayores trampas del enemigo. Justamente cuando la tristeza es más profunda, es cuando usted más necesita de la oración. Incluso si parece seca, incluso si parece inútil, incluso si usted no siente nada. Incluso si usted solo consigue decir, Jesús, ten piedad de mí. Ore, ore, con lágrimas, ore con el vacío, ore con la desesperación, ore con frases cortas, ore en silencio, ore con el corazón rasgado. Cada vez que, incluso sin ganas, usted se arrodilla o apenas susurra el nombre de Jesús, es como si Arcángel Miguel levantara la espada contra espíritus de desánimo, acusación y mentira que rondan su mente, intentando convencerlo de que usted está solo, principalmente en este período de Navidad en que la comparación con la alegría de los otros duele aún más. En el momento en que usted elige rezar, incluso quebrado, el cielo entero se mueve a su favor. Dios oye especialmente las oraciones que suben del fondo de un alma en profunda tristeza. Y Arcángel Miguel, cuando ve a alguien rezando en el dolor, se coloca al lado de esta persona como soldado fiel, combatiendo pensamientos de derrota, de abandono y de inutilidad. Él lucha contra las sugestiones espirituales de desiste, no sirve de nada, usted no es amado, que tantas veces resuenan con fuerza en las noches de Navidad. La tradición recomienda oraciones específicas para momentos de tristeza. El rosario, incluso si parece mecánico, tiene poder de calmar el alma y alejar espíritus de desesperación. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Da voz al dolor y, al mismo tiempo, conduce a la confianza. Permanecer en silencio delante del Santísimo Sacramento, incluso sin conseguir decir nada, es ya una oración profunda. Solo el hecho de estar allí ya es clamor. Y si fuera una vigilia de Navidad, una misa de la noche o un momento delante del pesebre, esa oración se vuelve aún más fuerte, porque usted se coloca delante de aquel que entró en el mundo justamente para iluminar noches oscuras como la suya. Dios no necesita de palabras bien formuladas. Él quiere su corazón quebrantado. ¿Cómo aplicar? Establezca un mínimo no negociable de oración diaria. En los días peores, ore al menos un Padre Nuestro y un Ave María con hopeful sinceridad. En los días en que hopeful tenga un poco más de fuerza, rece el rosario. Encuentre un horario fijo, incluso si corto. No espere sentir ganas para rezar. Rece y, hopeful, la gracia vendrá, muchas veces de forma silenciosa y gradual. Y crea, en cada pequeña oración hecha en el silencio de la noche de Navidad o en cualquier día de dolor, Arcángel Miguel está en combate por usted. Consejo 2. Confesarse frecuentemente, incluso sin pecados graves. La confesión no es solo para quien cometió pecados mortales, es remedio para el alma herida.
Arcángel Miguel ve que muchos ataques espirituales ligados a la tristeza se intensifican cuando el alma acumula culpas, pesos, resentimientos, pecados no confesados. Cuando usted está profundamente triste, vaya a confesarse. Cuéntele al Padre también su tristeza. Pida una bendición especial. Permita que la gracia sacramental lave no solo las culpas, sino también las heridas emocionales. Muchas personas llegan al confesionario con depresión terrible, con sensación de condenación, con peso abrumador, y salen de allí con una levedad que no se explica solo psicológicamente. Es gracia real actuando en el alma, limpiando, curando, restaurando. ¿Cómo aplicar? Procure confesarse al menos una vez al mes, incluso si no tiene pecados gravísimos. Al arrodillarse, hable de sus pecados, sí, pero también dígale al sacerdote: Padre, yo estoy cargando una tristeza profunda. Necesito oración y dirección. Pida consejos, pida una bendición específica para su mente y su corazón. Deje el sacramento trabajar en usted. Arcángel Miguel, como defensor de la Iglesia y de las almas, se alegra profundamente cuando ve un alma entrando en el confesionario, porque él sabe que allí muchas corrientes invisibles son quebradas. Especialmente cuando usted se acerca al sacramento en tiempos como el Adviento y la Navidad, buscando recomenzar espiritualmente junto con el nacimiento de Jesús. Consejo 3. Comulgue con la mayor devoción posible. En la Eucaristía, usted recibe a Jesús físicamente dentro de usted. Es el propio Dios entrando en su alma, en su historia, en su dolor. ¿Cómo un alma puede permanecer exactamente de la misma forma después de recibir a Dios dentro de sí? La tristeza puede no desaparecer inmediatamente, pero en cada comunión bien hecha, ella disminuye, se purifica, se transforma. Es como si cada vez que usted comulga con fe, Jesús entrara en regiones más profundas de su alma y encendiera pequeñas luces allí dentro. Arcángel Miguel es llamado guardián de la Eucaristía, porque protege el culto verdadero y combate profanaciones. Imagine entonces lo que sucede cuando un alma profundamente triste se acerca al altar con humildad y dice: Jesús, yo no tengo fuerzas, entra en mi tristeza. Él entra y comienza a curar. Y si esa comunión fuera hecha en la misa de Navidad, cuando la iglesia entera contempla al niño Dios en el pesebre, hay una señal aún más fuerte. El mismo Jesús, que vino frágil y pequeño en Belén, viene frágil y escondido en la hostia, para nacer de nuevo dentro de su corazón herido. Mientras muchos piensan solo en los adornos, usted puede vivir una Navidad diferente. Dejar que Jesús nazca justamente en el lugar más oscuro de su alma, protegido por Arcángel Miguel, como si el ángel guardara ese pesebre interior contra cualquier ataque de desesperación. ¿Cómo aplicar? Si es posible, vaya a la misa diaria. Si no fuera posible, vaya con fidelidad todos los domingos y principales fiestas, especialmente en Navidad. Llegue algunos minutos antes. Haga una oración de preparación. Pida perdón, presente su dolor. A la hora de la comunión, reciba a Jesús con máxima reverencia y amor. Después de la misa, no salga corriendo.
Quédese algunos minutos en silencio, agradeciendo, pidiendo específicamente: Señor, cura mi tristeza. Arcángel Miguel, protege esa gracia en mí. En cada comunión, un poco de luz entra. Arcángel Miguel, protege esa luz para que la Navidad no sea solo un recuerdo externo, sino un nacimiento interior real. Consejo 4. Ofrezca su tristeza por almas que sufren más. Este es uno de los consejos más poderosos y transformadores. Cuando estamos tristes, nuestro instinto es mirar solo para nosotros mismos, para nuestro dolor. Pero Arcángel Miguel ve el cuadro entero. Hay personas sufriendo de formas que usted ni imagina. Hay quien esté en este exacto momento al borde del suicidio. Hay quien esté perdiendo un hijo. Hay quien esté siendo aplastado por la culpa. Hay quien esté viviendo una Navidad en guerra, en hambre, en abandono casi total. Cuando usted ofrece su tristeza por esas almas, su dolor deja de ser inútil. Ella se vuelve intercesión. Ella se vuelve sacrificio redentor unido a la cruz de Cristo. En lugar de preguntar apenas, ¿por qué yo?, usted comienza a decir: Jesús, usa este dolor para salvar a alguien. Arcángel Miguel, lleva esta oferta hasta quien la necesita. ¿Cómo aplicar? Toda vez que la tristeza apriete, en vez de hundirse solo en lamento, haga una oración rápida, incluso si simple. Jesús, yo te ofrezco esta tristeza por alguien que está sufriendo más que yo ahora. Usa mi dolor para salvar un alma. Arcángel Miguel, presenta esta oferta a Dios. Algo cambia dentro de usted. La tristeza que antes lo aplastaba, ahora se vuelve misteriosamente fuente de gracia para otros. Y con el tiempo, usted percibe que también está siendo curado. Consejo 5. No se aísle. Busque compañía de personas de fe. Uno de los mayores campos de actuación del enemigo es el fialma. La tristeza profunda lo empuja lejos de los otros. Usted quiere quedarse solo. No quiere ver a nadie. No quiere responder mensajes. No quiere salir de casa. En parte, eso es humano, pero espiritualmente es peligroso. Aislado, usted queda más vulnerable a los ataques del enemigo, a los pensamientos sombríos, a la desesperación. Arcángel Miguel combate continuamente espíritus de soledad desesperadora. Pero él necesita que usted dé un paso. El paso puede ser pequeño. Buscar un amigo de fe. Participar de un grupo de oración, mandar un mensaje a alguien que camina con Dios, visitar la parroquia, marcar una conversación con un padre, un director espiritual, alguien maduro en la fe. Nadie se salva solo. Necesitamos unos de otros, especialmente en los momentos más oscuros. ¿Cómo aplicar? Incluso si usted no tiene ganas, establezca una regla. Por lo menos un contacto humano positivo por día. Puede ser una llamada corta, una conversación después de la misa, una participación fiel en un grupo de oración online, un encuentro con alguien de la comunidad. Arcángel Miguel actúa mucho a través de otras personas. A veces, la palabra que usted necesita oír vendrá por la boca de alguien que Dios puso en su camino.
Y quién sabe, una simple invitación para vivir la Navidad con una comunidad, un grupo o una familia amiga puede ser justamente el encuentro que Miguel usa para sacarlo de una noche de soledad casi insoportable. Estos son los 5 primeros consejos. Pero faltan aún 5 y los próximos son especialmente poderosos para situaciones de tristeza extrema cuando el alma parece al borde del colapso. Si usted está aplicando o pretende aplicar estos consejos, deje su like ahora y escriba en los comentarios: Arcángel Miguel, ayúdame a vencer la tristeza. Escriba también qué consejo más lo tocó hasta aquí. Vamos a crear una corriente de oración donde todos interceden unos por otros y donde Arcángel Miguel es invocado como protector de cada persona que comenta. Y si usted conoce a alguien que está con depresión o tristeza profunda, comparta este video. Puede literalmente salvar una vida. Vamos ahora para los 5 últimos consejos bajo la protección de Arcángel Miguel para vencer la tristeza profunda. Estos son especialmente poderosos para momentos límite. Consejo 6. Lea el Evangelio diariamente, especialmente la Pasión de Cristo. Cuando usted está triste, es fácil mirar solo para dentro de sí, pero la tradición espiritual aconseja: mire también para el corazón de Jesús. Lea sobre el sufrimiento de Cristo. Lea los capítulos de la Pasión en los 4 evangelios. Vea cómo Él fue traicionado, abandonado, humillado, torturado, crucificado. Y, al mismo tiempo, vea cómo Él soportó todo por amor, ofreciendo todo al Padre. Arcángel Miguel estaba, de modo misterioso, ligado a toda la historia de la salvación. Él conoce cada detalle de la pasión. Él sabe cómo mirar la cruz de un modo que cura interiormente. Cuando usted medita la pasión, algo sucede. Usted entiende que no sufre solo. Usted entiende que alguien cargó un dolor infinito para dar sentido a su dolor limitado. ¿Cómo aplicar? Reserve 10 o 15 minutos por día para leer un trecho del Evangelio. Comience por los relatos de la pasión, Mateos 26, 27, Marcos 14, 15, Lucas 22, 23, Juan 18, 19. Lea despacio. Imagine la escena. Pregúntese, ¿cómo Jesús reaccionó al sufrimiento? ¿Qué puedo aprender de él? Serio. Pida antes: Arcángel Miguel, ilumina mi mente para comprender y acoger este misterio. Poco a poco, usted va a percibir que su tristeza gana contexto, perspectiva y dirección. Y si esa lectura fuera hecha durante el Adviento o cerca de la Navidad, usted une 2 extremos: el Dios que nace frágil en Belén y el Dios que sufre en la cruz. Entre el pesebre y el Calvario, su dolor encuentra un lugar y un sentido. Consejo 7. Practique pequeños actos de caridad, incluso sin ganas. Este consejo parece contraintuitivo, pero es extremadamente eficaz. Cuando usted se está triste, todo en usted pide para recibir cariño, recibir atención, recibir comprensión, recibir cuidado. Esto es legítimo hasta cierto punto, pero hay un secreto espiritual aquí. Una de las formas más rápidas de debilitar la tristeza es comenzar a ayudar a alguien, incluso si el gesto es pequeño.
Arcángel Miguel, que es servidor de Dios y defensor de los hombres, inspira esos movimientos de caridad concreta. Cuanto más usted se encierra, más pesado todo se vuelve. Cuando usted se abre para aliviar el dolor de otra persona, algo dentro de usted comienza a reorganizarse. ¿Cómo aplicar? Todo día, incluso en los peores días, haga al menos un pequeño acto de caridad. Puede ser una llamada para alguien que está solo, una limosna ofrecida con respeto, un mensaje de consuelo para quien perdió a alguien, una sonrisa consciente para alguien que trabaja cansado, una visita a un enfermo, a un anciano, a alguien olvidado. Usted va a percibir que, al quitar el foco absoluto de sí mismo, su tristeza disminuye de intensidad. No desaparece como magia, pero comienza a ceder espacio para un sentimiento de misión, de sentido, de amor vivido en la práctica. Y si esos gestos fueran hechos especialmente en esta Navidad, llevando un plato de comida, un regalo simple, un abrazo sincero a alguien que está más solo que usted, el propio Arcángel Miguel se alegra porque ve que su dolor se está transformando en luz para otros. Consejo 8. Tenga una rutina espiritual fija y no negocie con ella. La tristeza profundiza el sad interior. La rutina espiritual crea estructura. La estructura genera estabilidad. La estabilidad ayuda a mantener la sanidad mental y espiritual. Arcángel Miguel es un príncipe ordenado, fiel a la voluntad de Dios, atento, constante. Él no actúa en el desorden mental, sino en la fidelidad perseverante. Establezca una rutina espiritual mínima. Una oración al despertar. Un momento de lectura espiritual a lo largo del día. Un rosario o al menos un tercio del rosario. Misa semanal sin falta. En los mejores días, usted puede aumentar. En los peores días, serio, mantenga el mínimo. Pero serio, no abandone. ¿Cómo aplicar? Escriba en un papel su rutina espiritual mínima diaria. Por ejemplo, 5 minutos de oración al despertar, un tercio del rosario por la tarde, 10 minutos de evangelio por la noche. Serio, péguelo en un lugar visible. Y dígase a sí mismo, yo voy a cumplir esto independientemente de cómo me sienta. Los sentimientos oscilan. La tristeza viene en olas, pero la rutina es el suelo firme. Arcángel Miguel lo ayuda a permanecer firme, incluso cuando todo en usted quiere desistir. Y cuando llegue la próxima Navidad, usted podrá mirar hacia atrás y percibir que esa fidelidad diaria, aparentemente pequeña, fue como una espada levantada todos los días contra la oscuridad. Consejo 9. Rechace pensamientos de desesperación y suicidio inmediatamente. Aquí entramos en un punto muy serio. Existen pensamientos que no son solo pensamientos, son ataques. Cuando pensamientos de muerte, autoagresión, autodesprecio surgen con fuerza e insistencia, es preciso entender. Hay una batalla espiritual sucediendo. Arcángel Miguel es, por excelencia, el combatiente contra las fuerzas de la muerte y de la desesperación. Él recibió de Dios un verdadero mandato para defender las almas cuando el enemigo susurra,
Acaba con todo. Usted es un peso. Nadie lo extrañaría. Esos susurros no son neutros, son dardos inflamados, lanzados especialmente en períodos como la Navidad, cuando la comparación, la soledad y el cansancio emocional parecen gritar más alto. Si fiervo pensamientos suicidas vienen a su mente, reconozca inmediatamente que no son de Dios. Dios jamás inspira la muerte del propio Hijo. Reconozca que esos pensamientos no son su identidad. Ellos son ataques. Y rechácelos con todas las fuerzas. Puede ser con una oración. Jesús, ten piedad de mí. Arcángel Miguel, defiéndeme en el combate. Va de retro, Satanás. Haga la señal de la cruz. Invoque el nombre de Jesús. Sostenga un crucifijo o un rosario. Imagine, por la fe, a Arcángel Miguel colocándose entre usted y ese abismo, espada erguida, quebrando esas voces de muerte que quieren estropear el sentido de la Navidad para usted. Pero, sobre todo, no se quede solo. Busque ayuda inmediatamente. Hable con un padre, con un amigo de confianza, con un profesional de salud mental. Llame al CBB, teléfono 188, atención 24 horas gratuito. Vaya a un lugar con personas. No tenga vergüenza de pedir ayuda. Es coraje, no debilidad. ¿Cómo aplicar? Combine con alguien de confianza. Si yo digo tal palabra es porque estoy mal y lo necesito a usted. Cree ese código. No luche solo. Arcángel Miguel, actúa poderosamente. Cuando un alma reconoce que está bajo ataque y clama por ayuda. Él no sustituye el cuidado humano y profesional, pero abre caminos, inspira encuentros, fortalece su decisión de permanecer vivo, incluso cuando todo dentro de usted grita lo contrario. Consejo 10. Recuérdese, esto también va a pasar. Este consejo aparentemente simple es profundamente consolador. Ninguna tristeza dura para siempre. Ninguna noche es eterna. Ninguna tempestad permanece indefinidamente. Por más profunda que sea el dolor, por más oscura que parezca la situación, por más pesado que esté su corazón, en esta Navidad va a pasar. Quizás esta sea la Navidad más difícil de su vida. Quizás sea aquella en que la silla vacía duele más que todas las luces encendidas. Quizás sea la Navidad en que usted se siente invisible, desplazado, quebrado por dentro. Pero con Dios, esa Navidad no será el último capítulo de su historia. Él puede ser el capítulo más oscuro antes de un amanecer que usted aún no consigue ver. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no de la manera que usted imagina. Pero si usted permanece firme, si se apoya en Dios, si se deja ayudar, si camina con Arcángel Miguel, llegará un día en que usted va a mirar hacia atrás y decir: yo sobreviví, yo crecí, yo fui transformado. La tristeza profunda, cuando bien vivida y ofrecida, puede transformarlo espiritualmente de una forma que nada más conseguiría. ¿Cómo aplicar? Escriba esa frase en un papel. Esto también va a pasar. Póngalo en el espejo, en la cabecera de la cama, en la funda del celular, en la agenda. Toda vez que la tristeza apriete, lea en voz alta, incluso con lágrimas. Esto también va a pasar.
no es autoayuda vacía, es verdad espiritual. Solo Dios es permanente. Solo Dios es permanente. El dolor no lo es. Aguante un día más. Después, uno más. Y uno más. Cuando se dé cuenta, ya habrá atravesado mucho más de lo que imaginaba ser capaz. Y cuando una nueva Navidad llegue, usted quizás se sorprenda al percibir que aquella Navidad de oscuridad fue en verdad el comienzo del camino en que Dios lo maduró, lo fortaleció y lo acercó aún más al cielo. Ahora vamos a ver serios testimonios reales de personas que, bajo la protección de Arcángel Miguel y aplicando estos consejos espirituales, vencieron la tristeza profunda. Estos relatos muestran que los consejos no son teoría, son caminos concretos que funcionan cuando son vividos con perseverancia. Testimonio 1. Clara, 45 años, depresión pospérdida y Navidad de luto. Clara perdió a su marido en un accidente trágico pocos días antes de la Navidad. Ella entró en depresión profunda. No conseguía salir de la cama. No quería alimentarse. Pensaba en desaparecer. En la noche de Navidad, mientras todos intentaban mantener una apariencia de normalidad, ella se encerró en el cuarto, se sentó en el suelo y comenzó a llorar compulsivamente. Dijo a Dios en voz baja: «Yo no aguanto más. Si tú existes, haz algo». Entre lágrimas, ella recordó una imagen de Arcángel Miguel que había recibido años antes y que estaba olvidada en un cajón. Sin fuerzas, se levantó, tomó la imagen y la colocó sobre el pecho, acostada en la cama, y dijo apenas: «Arcángel Miguel, si usted realmente lucha por nosotros, lucha por mí hoy. Yo no tengo fuerza alguna». En aquella noche, ella no tuvo un milagro instantáneo, no vio nada extraordinario, pero durmió por primera vez en días sin pesadillas. Al día siguiente sintió un impulso interior: «Levántese y vaya a misa». Ella no quería, pero aquel pensamiento insistía: «Vaya a la misa de Navidad, solo eso». Ella fue. Durante la homilía, el padre habló sobre Jesús que entra en el dolor humano y sobre los ángeles que calman paz en medio del caos. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero ahora sentía algo diferente, como si alguien estuviera a su lado, silenciosamente, sosteniendo su dolor. En los días que siguieron, Clara comenzó a aplicar poco a poco los consejos. Rezaba un Padre Nuestro llorando, pero rezaba. Se confesó hablando de la revuelta, del dolor, de la voluntad de desistir. Comenzó a comulgar con más fe, pidiendo a Jesús que entrara en la herida. Toda vez que la tristeza apretaba, ofrecía por otras viudas y pedía diariamente: «Arcángel Miguel, no me dejes caer». Ella testifica: «No fue rápido, no fue mágico, pero poco a poco la tristeza desesperadora fue volviéndose una tristeza más serena. Hoy aún siento nostalgia, aún lloro a veces, especialmente en Navidad, pero no siento más ganas de morir. Siento ganas de ayudar a otras mujeres que pasan por lo que pasé. Hoy
Clara coordina un grupo de apoyo para viudas en la parroquia. Ella dice: fue Arcángel Miguel quien me levantó del fondo del pozo y me enseñó a transformar mi dolor en misión. Testimonio 2. Joan, 32 años. Depresión clínica y rutina espiritual protegida por Arcángel Miguel. Juan tenía depresión clínica diagnosticada. Tomaba medicación, hacía terapia, pero siempre sentía que faltaba algo, como si su alma estuviera desprotegida. En un momento muy difícil, un amigo le habló: además del tratamiento, pida a Arcángel Miguel que lo ayude. Él es confident, guerrero contra las tinieblas que lo cercan. Nervioso, Juan comenzó desconfiado, pero desesperado, sin alternativa, decidió intentar. Él creó entonces una rutina espiritual mínima inspirada por los consejos que había oído. Despertar y hacer una oración. Arcángel Miguel, Hopeful, defiéndeme en este día. 10 minutos de lectura del Evangelio. Misa siempre que fuera posible a la hora del almuerzo. Por la noche, un rosario, incluso cansado. En los peores días, él no sentía absolutamente nada. Parecía estar rezando al vacío. Pero misteriosamente, la rutina lo sustentaba. Él decía: en los días en que la depresión apretaba, yo no necesitaba decidir nada. Yo solo seguía aquello que había combinado con Dios. Y yo decía: Miguel, solo ayúdame a no soltar esto aquí. Junto con la rutina, él se confesaba con frecuencia, hablando de pensamientos de muerte, de desánimo, de rabia de sí mismo. El padre orientó, rezó e insistió para que él continuara también el tratamiento médico. Después de meses de fidelidad, Joan percibió algo. Los episodios de desesperación continuaban, pero eran menos intensos y duraban menos tiempo. Él tenía ahora herramientas espirituales para enfrentar los ataques. Hoy él dice: los remedios y la terapia fueron esenciales, pero fue la rutina espiritual protegida por Arcángel Miguel la que me dio estructura para no desmoronarme completamente. La diferencia es que antes la depresión me dominaba. Ahora yo sé luchar y sé que no lucho solo. Testimonio 3. Ana, 28 años. Tristeza existencial y misión de servir. Ana no tenía grandes tragedias en la vida. Tenía un buen empleo, familia presente, salud. Pero había un vacío profundo, una tristeza sin nombre, una sensación constante de que nada tenía sentido. Ella vivía una especie de noche oscura existencial. La Navidad, para ella, era uno de los peores períodos. Luces, fiestas, risas y por dentro un vacío frío. En un retiro de Adviento, ella oyó hablar sobre la tristeza santa y sobre Arcángel Miguel como protector de las almas en búsqueda de sentido. Durante un momento de oración, ella rezó: Arcángel Miguel, si usted ve mi corazón, muéstrame por qué yo existo. Yo desesperé, no aguanto vivir sin propósito. A partir de ahí, Hopeful comenzó a aplicar algunos consejos. Leyó diariamente la Pasión de Cristo. Comenzó a hacer Hopeful pequeños actos de caridad: visitar un asilo, llevar alimento a habitantes de la calle, consolar personas en grupos de la parroquia.
Ofrecía su sensación de vacío por jóvenes que estaban perdidos. Al inicio parecía que nada cambiaba, pero con el tiempo ella percibió que se sentía más viva cuando estaba sirviendo. Los días de visita al asilo eran los únicos en que, al llegar a casa, ella decía: «Hoy valió la pena vivir». Poco a poco entendió: yo existo para amar, yo existo para servir, yo existo para aliviar el dolor de otros. Ana dejó el empleo que no tenía sentido y comenzó a trabajar en proyectos sociales ligados a la iglesia. Hoy, ella se define así: yo no soy más una persona sin propósito. Soy alguien a quien Arcángel Miguel ayudó a encontrar su misión en medio de la tristeza. Estos 3 testimonios, y muchos otros que nunca son filmados o contados en público, nos enseñan algunas serias verdades importantes. Los consejos funcionan, pero se exigen práctica constante. Nadie venció la tristeza aplicando los consejos una vez sola. Fue necesaria persistencia, disciplina, humildad para recomenzar en los días malos. No hay cura mágica instantánea. Todos tardaron semanas o meses en percibir cambios significativos, pero todos vieron cambios cuando perseveraron. Tratamiento espiritual y tratamiento médico se complementan. Para quien tiene depresión clínica, los consejos espirituales deben caminar junto con acompañamiento profesional. Arcángel Miguel no sustituye remedios cuando ellos son necesarios. Él protege y potencia el camino de cura. La tristeza puede convertirse en una gran maestra espiritual. Cuando es bien vivida, acompañada por Dios y protegida por Arcángel Miguel, ella profundiza la fe, el amor, la compasión, la madurez. Ayudar a los otros es remedio poderoso. En los 3 casos, el servicio, la caridad, el cuidado con otros heridos fue parte fundamental de la cura. Para quien está en tristeza leve a moderada, elija 3 consejos para aplicar esta semana. Sugerencia: consejos 1, oración; 4, ofrecer el dolor; y 10, recordar que va a pasar. Comience pequeño, pero comience. Para quien está en tristeza profunda, pero funcional, aplique los consejos 1, 2, 3, 8 y 10. Cree una rutina espiritual mínima y cúmplala religiosamente. Busque los sacramentos con fidelidad. Para quien está en crisis severa, busque ayuda profesional inmediatamente. Llame al CDB 188, atención 24 horas, gratuito. Hable con un psiquiatra, con un psicólogo, con un padre. No se quede solo. Y aplique urgentemente el consejo 9, rechace pensamientos de muerte, invoque el nombre de Jesús, llame a Arcángel Miguel. Ahora vamos a hacer juntos una oración especialmente pensada para personas que están en tristeza profunda en esta Navidad, pidiendo la intercesión de Arcángel Miguel. Rece con fe, incluso si su fe está pequeña. Incluso si su voz está temblorosa. Señor Jesús Cristo, tú que experimentaste tristeza tan profunda en el Getsemaní que sudaste sangre, tú me entiendes. Tú conoces el peso que cargo en mi corazón. Tú ves las lágrimas que derramo en secreto. Tú oyes los gritos silenciosos de mi alma. En esta Navidad, cuando tantos celebran y yo me siento herido, no me abandones en esta noche oscura. Extiende tu mano poderosa y
entra en mi tristeza. Por la intercesión de Arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestes, defensor de los que sufren y luchan, yo te pido, corta con la espada de tu luz todas las tinieblas que me cercan. Expulsa de mí el espíritu de desánimo, de desesperanza, de autoacusación, de voluntad de desistir. Dame fuerzas para dar el primer paso. Dame coraje para pedir ayuda. Dame humildad para aceptar tu tiempo. Jesús, yo te entrego mi tristeza. Arcángel Miguel, lucha por mí. Protege mi mente, mi corazón y mi alma. Condúceme poco a poco a la paz que viene de Dios. Amén. Mi hermano, mi hermana, si usted rezó esa oración incluso sin sentir nada, algo ya comenzó a cambiar. Quizá no por fuera aún, pero por dentro, en el lugar donde solo Dios y sus ángeles alcanzan. Usted no está solo. Usted nunca lo estuvo. Y en esta Navidad, aunque las circunstancias no sean perfectas, Arcángel Miguel está luchando por usted. Si este mensaje habló a su corazón, escriba aquí en los comentarios: Arcángel Miguel lucha por mí y por mi familia en esta Navidad. Y comparta este video con alguien que usted sabe que está sufriendo. Usted puede ser el instrumento por el cual Dios y Arcángel Miguel van a alcanzar un alma al borde de la desesperación. Que el Señor lo bendiga. Que, hopeful, Arcángel Miguel lo defienda. Y que, poco a poco, la tristeza profunda se transforme en camino de luz.